Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la Academia del Pueblo de la Derecho Internacional. Soy Marjorie Cohn, eh, soy Dean de el Pueblo, Academia del Pueblo y miembro de los juristas demócratas. En primera, compartimos la Carta de ONU y la provisión de fuerza aplicada al genocida de Palestina, la reacción a paz. Pedimos, eh, hablamos de cómo litigar hacia el apoyo de las luchas del pueblo y la a- ilegalidad de Israel, lo que está haciendo Israel en Gaza. Nuestro tema es el cumplimiento de ley internacional. Nuestra plantilla incluye John Quigley y Nidia Díaz. Y yo también voy a compartir algunos eh, comentarios. Cada orador va a compartir 40 minutos y yo comparto comentarios también y respondiendo a preguntas. Tenemos francés, inglés y español. De hecho, solamente inglés y español el día de hoy. Y puede ir a la parte inferior de su pantalla y seleccionar su idioma. Si tiene preguntas, colóquelo en la caja, en la función de preguntas y respuestas o cuya. En los próximos días vamos a compartir las presentaciones en de idioma en nuestra página de peoplesacademy.net. Nuestro primer miembro de la facultad es John Quigley. John Quigley es miembro del Comité de Asesoramiento Científico de la Ley Internacional y es Moritz Universidad, una universidad en Columbus, Ohio, en Estados Unidos. Ha publicado la Convención de Genocidio y el análisis de ley internacional y razones por guerra, intervención por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial II. Y él ha sido defensor en el caso de Bosnia Serbia. En el tema de Palestina, ha servido como experto testigo en la Corte Federal de Canadá y profesor en orador en ONU y como asesor en la negociación de Palestina y de Israel. Sobre Palestina, John ha redactado el caso de Palestina y la perspectiva y la ley internacional en el conflicto de Medio Oeste y y la defensa de Israel, la diplomacia, la decepción en la ONU en la- adueñarse de Palestina, la legalidad de un Estado de Israel y el mandato de eh, Nidia Díaz. Nidia es abogada y oradora en República de El Salvador, fundadora y activista histórica para Bundo Frente para la Liberación, FLM, y asignada su comandante Nidia Díaz. Como parte de la Comisión de Diálogo de la FLM, Nidia participó en las negociaciones con el gobierno de Salvador y fue asignada al trato de paz en 92. Desde entonces, Nidia ha participado en el monitorear la implementación y construcción de los acuerdos de paz. Ella tomó fundadora del partido, una de las fundadoras del partido FLM hasta de los 90 al 2021 sirvió en el liderazgo, deputadora, coordinadora, secretaria de Relaciones Internacionales y secretaria a nivel internacional
de la memoria histórica de FLM y fue parte de varias campañas a nivel nacional. Ha servido 5 términos como diputada a la Asamblea Legisladora de El Salvador. En el 95, Nidia fue herida, capturada en el combate por un estadounidense cubano de CIA, Félix eh, Rodríguez. Estuvo encarcelada por 6 meses y fue em, su, su libro, I Was Never Alone, documenta su experiencia. Nidia es responsable por relaciones internacionales de la Asociación de eh, Juristas Estadounidenses, rama FLM, y asesora al AJJ Honduras, rama Honduras. Ella actualmente es miembro de la Secretaría de Antiimperialismo Internacional del Pueblo en Defensa de Humanidad y Naturaleza. John Quigley, comenzamos con usted. John, Nidia, espero que es que entiendan la importancia del rol que desempeñó Nidia en El Salvador. Yo negocié con el Ministerio de Defensa en ese momento para tratar de lograr permiso de salir del país, de ayudar a que salgan los luchadores heridos de FLM que no tenían la oportunidad de ir a los hospitales del gobierno porque temían de ser matados. Espero que le presten atención durante los comentarios de Nidia. Y yo lo que comparto es el aparato judicial en la ONU. Y esto va mano a mano con la presentación de la previa sesión de la academia que se enfoca en la Carta de la ONU de Paz. La idea de tener un tribunal, de hecho, empezó en operación porque se pensaba que el tener un tribunal era una manera de evitar guerra. Y para entender esto, uno tiene que ver hacia el tiempo de la Liga de Naciones después de la Segunda Guerra Mundial uno, porque esta fue cuando se encontró este tribunal. El tribunal presentemente existe bajo la ONU y la Corte Nacional de Justicia debe el origen a un tribunal bajo la Liga de Naciones en el 1992 que se llamaba Corte Permanente de Justicia. Si ve Corte Permanente de Justicia, se refiere a un tribunal que existía bajo la Liga de Naciones. Como mencioné, la idea detrás de ese tribunal era si los estados podrían ser convencidos para resolver sus diferencias por ley, usando el derecho internacional en una manera tradicional, mantendría o evitaría la guerra. Y se ve como una idea quizás no viable, pero quizás lo fue. Pero esa fue el origen de la fundación del tribunal. El tribunal que algunas veces se refiere como el Tribunal Mundial. Y de hecho no hay una entidad que sea en sí un tribunal mundial, pero ese término se refiere al tribunal de las naciones legales, la Liga de Naciones y la ONU. Y en cualquier otro evento, la Corte Internacional de Justicia es uno de es el organismo principal de la ONU, proveído en la Carta de la ONU. Esta carta es un documento que fácilmente puede acceder en el Internet.
De hecho, todos los documentos que voy a compartir se pueden acceder de manera muy fácil, pero con la Corte Permanente de Justicia Internacional, la idea como mencioné, era prevenir la guerra y la idea inicial fue que los estados que iban a ser parte, miembros de la Liga de Naciones, en cualquier disputa que ellos tengan con otros estados, iban a ser presentados a la Corte Internacional de Justicia Permanente. Y los estados no tenían ese tipo de jurisdicción en ese momento. Es decir, tener más control como estados antes de entrar al tribunal permanente como un defensor. Y el proceso fue desarrollado para el tribunal permanente que continúa bajo la Corte de Justicia Internacional. Tres diferentes maneras como un caso es categorizado o asignado por jurisdicción. Una es cuando un conflicto eh, aparece, es presentado a un tribunal. Esa es una posibilidad. Cuando hay un desacuerdo, los, los partidos pueden llegar a acuerdo a una resolución por ley y eso da jurisdicción a la Corte Internacional. Y una segunda es que pueden presentar una declaración antemano antes de un desacuerdo, una declaración que comunica que están de acuerdo de ser demandados por cualquier estado que tenga alegaciones contra ellos bajo ley internacional. Acordaron que eso podría ir al tribunal permanente donde se puede tomar una decisión. Ese fue el segundo procedimiento que podría estar en pie y según sabemos, no se usa a menudo eh, porque los estados no estaban, tenían la voluntad de someterse a jurisdicción de esa corte ampliamente. Y la tercera cosa que es la más importante, la tercera manera es que puede haber tratados individuales en los cuales los partidos pueden entonces acordar ciertas obligaciones de por sí y ese tratado puede tener una provisión en la cual los estados acuerdan cualquier rompimiento de esto se puede llevar entonces al tribunal permanente. Todos estos métodos han traído al, al Tribunal Internacional de Justicia. El caso del cual he oído que está actualmente ante el Tribunal Internacional de Justicia, que se trajo por la República de Sudáfrica en contra de Israel. Ese caso está presente, se trae bajo un tratado, bajo la Convención de Genocidio y la prohibición y prevención del crimen de genocidio. Ese tratado tiene una provisión dentro de él, en el cual dice que en caso de una alegación de un partido en contra del otro, la situación puede presentarse entonces ante la Tribunal Internacional de Justicia. Y esa es la base en la cual la República de Sudáfrica pudo conseguir la jurisdicción sobre Israel. Israel claramente no quiere que ese caso vaya a la Tribunal Internacional de Justicia
y no esté de acuerdo con la República de Sudáfrica a presentar este caso. Sin embargo, Israel es parte de la Convención de eh, Genocidio y también como es parte de ese grupo como Sudáfrica. Así que cualquier eh, grupo o Estado que sea parte de ese proceso puede demandar a otro partido que ha cometido ese error. Esto es una avenida técnica y le da la jurisdicción al tribunal eh, esa oportunidad de tener potestad en ese caso. Puede haber oído que es permitido que los estados, cuando son parte de un tratado multilateral, es un tratado donde hay más de un partido interesado, se permite entonces presentar reservaciones o provisiones particulares. Muchos estados que son parte de la Convención de Genocidio han puesto una revisión a la provisión que llama a jurisdicción en la Tribunal de Justicia Internacional o los Estados Unidos, por ejemplo, cuando eso hizo parte, puso una reservación a esa provisión. Eso significa que los Estados Unidos no puede ser demandado por genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia a menos que los Estados Unidos acuerde con el Estado que quiere demandarlo. Eso significa que en este caso actual que se trajo por la República de Sudáfrica en términos de genocidio en Gaza, no está abierto disponible a los Estados Sudáfrica demandar a los Estados Unidos por complicidad en el genocidio. Y eso se debe ya que los Estados Unidos ha entonces puesto en pie una reservación a la provisión que habla sobre la jurisdicción en el tribunal. Y es posible para los estadios que han puesto una reservación de revocar esa reservación. En principio, los estados pueden revocar esa revisión y entonces sí puede ser demandado y no está pasando y posiblemente no pasa. Eso tiene que hacer al principio una vez un partido se haga parte de un tratado. Esto no está abierto a Israel poner una reservación. No presenta una reservación cuando se hizo partes y subsecuentemente no puede poner esa reservación. Y es como ese caso entra al tribunal. La situación es un poco más compleja de lo cual he indicado en términos de proceso y eso tiene que ver típicamente que en el Tribunal Internacional de Justicia un caso se presenta por un estado que considera que ha sufrido un daño por un rompimiento de cumplimiento de otro partido. En el caso de la República de Sudáfrica, demandar a Israel, la República de Sudáfrica no está alegando, no es parte de la comisión de la manera que lo hace la persona sufriendo daño por la virtud de lo que está haciendo Israel. El caso se trae bajo otra teoría, una teoría diferente, de que es cualquier estado que es parte de la Convención de Genocidio puede traer un caso en contra de cualquier partido, aunque el estado
no es el partido que está sufriendo el daño. Y este principio surge de la Convención de Genocidio, es la obligación de no cometer genocidio y es una obligación que se le debe a cualquier otro estado que es parte de la Convención de Genocidio. Eso significa que Sudáfrica, a pesar de que no ha sufrido un daño por lo que está haciendo Israel en Gaza, puede traer un caso para que el tribunal tome una decisión, un fallo de lo que está pasando en Gaza. Y al hacer eso, al traer este caso de esta manera, la República de Sudáfrica está operando bajo un presidente en corte que involucraba un caso que se trajo por Gambia en contra de Myanmar, que alegaba genocidio en Myanmar. Y ese caso se presentó año por Gambia en contra de Myanmar, a pesar que Gambia no es un partido sufriendo daño por las violaciones alegadas que está cometiendo Myanmar interna en contra de la población rohingya en Myanmar. Pero Gambia tenía permiso de presentar este caso porque Gambia era parte del convenio de genocidio como lo era Myanmar. Así que Gambia podía entonces presentar en casa en base a eso. Así que la República de Sudáfrica conocía a ese presidente y decidió utilizarlo bajo la misma ración, el mismo racional. Y Sudáfrica es parte de la Convención de Genocidio, así que de esta manera tiene la obligación de que Israel no cometa genocidio. Tiene la obligación a todo otro estado, incluyendo a Sudáfrica, y, y eso es la manera como un caso puede entrar al tribunal. Y Israel argumentó, si puede ver las audiencias, la audiencia que se presentaron en pantalla sobre el caso hace 3 semanas, Israel argumentó que a pesar no es un partido, una parte sufriendo daños, tiene que haber una disputa entre el Estado que está demandando y el otro Estado, Israel, que no hay ninguna disputa entre Sudáfrica e Israel. Y si ve la audiencia, ese fue el principio o la defensa legal que utilizó Israel para responder a este. Pero la Corte sí decidió que hay una disputa en base que Israel eh, puso queja a- a- sobre las acciones en Gaza, que Sudáfrica caracteriza que lo que está haciendo Israel es genocidio, que Israel respondió y negó que estaba negando que estaba cometiendo eh, genocidio. Así que ese término de disputa es sumamente técnico y se usa en la causa de la Convención de Genocidio para proveer jurisdicción en el Tribunal Internacional, particularmente esa cláusula que habla disputa. Eso está en base a la Corte si está relacionado a la Convención de Genocidio. La Corte decidió provisionalmente que tiene jurisdicción en este proceso. Esto se va a oír una vez más y lo va a traer una vez más. Es Israel. El, el tribunal puso en pie un fallo eh,
primo- en primera base que no debe, Israel no debe cometer genocidio. El caso ahora se mueve a una fase que se llama los méritos, donde Sudáfrica va a presentar un documento, un memorial que explica su caso y en esa instancia Israel puede presentar una objeción sobre jurisdicción. Sospecho que Israel va a aventajarse en eso, posiblemente va a gestionar en base a jurisdicción y decir que no hay una disputa entre Sudáfrica e Israel. Eso va a estar abierto para que la Corte tome un fallo final, si tiene jurisdicción o no, y el tribunal va a decidir eso. Entonces el Estado de Israel tiene que entonces presentar su memorial donde presenta su argumento en sus méritos y donde va a argumentar que no ha cometido genocidio. No, no, no sabemos cómo va a marcar ese argumento, pero ese va a ser el argumento que va a presentar y de ahí el caso va a audiencias orales donde la decisión, la toma de decisión pasa por la corte y el fallo que entonces presenta. Eso va a tomar varios años. Eso que eso va a tomar varios años pone mucha importancia en el orden que se asignó al caso y que digo, es una orden preliminar. No está basado en algo que han definitivamente hecho hallazgo, eh, pero Sudáfrica ha podido crear un caso de posibilidad en que el genocidio está ocurriendo. Y eso es el requisito antes que la Corte pueda poner una orden preliminar. La idea de una orden preliminar es que la Corte puede pedir que el Estado que se está defendiendo que actúe de una manera que pueda preservar el status quo dependiendo de la decisión de los méritos. Es decir, el Estado defendiendo si no está haciendo la situación peor mientras el caso está pendiente. Eso es lo que dice la Corte, el tribunal, esencialmente, que Israel no debe asesinar a personas palestinas mientras el caso está en proceso. Y ese lenguaje viene de su orden preliminaria. En el caso de Gambia, ven que el orden que el tribunal ejerció durante ese caso dice que el gobierno de Myanmar no debe asesinar mientras el caso esté en pie. Y la corte dijo, eh, la corte copió ese lenguaje y lo puso en su orden. En el caso de Sudáfrica, que Israel no debe asesinar en Gaza mientras el caso está en pie. Y como saben, Israel continúa asesinando y matando. Esta violación de esa orden. Eso ahora depende del el Consejo de Seguridad de aplicar esa orden de la Corte y esa situación ha sido referida por el tribunal al Consejo de Seguridad y hasta ahora eh, el Consejo ha fallado en tomar una acción. Y eso tiene que ver por el hecho que los Estados Unidos es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, que no va a permitir que el Consejo de Seguridad pueda tener ninguna acción de cumplimiento y aplicación.
Pero quería comunicar todo esto para darles contexto para el caso que está en los tribunales ahora. Algunas personas han preguntado, ¿por qué es que Sudáfrica seleccionó genocidio como la base de la demanda? ¿Por qué no demandó a Israel por violar las leyes de guerra, por participar en el bombardeo que fue enfocado en los residentes? Y, claramente una violación a la ley internacional. ¿Por qué no Sudáfrica no demandó para eso? La respuesta es que no hay ningún trato en el derecho de guerra que refleja jurisdicción en la Corte Internacional de Justicia. Quizás se recuerdan el convenio de 1949 que impone límites hacia los estados que cuando usan fuerza militaria no debe de enfocarse en civiles y, y hasta limita eh, esto a las vidas de civiles. Entonces, hay un trato sobre el tema, pero ese tratado no tiene una cláusula que refleja en la Tribunal Internacional de Justicia. No sería Sudáfrica que demandara bajo el Convenio de Ginebra. Esta es una reflexión a las limitaciones tremendas que uno ve en la Tribunal Internacional de Justicia en torno a el solucionar guerra. Si se recuerdan de la Liga de Naciones y su formación, la idea era para que los estados solucionaran los desacuerdos en los tribunales en lugar de guerra. Ahora, esto no se ha visto de manera efectiva, como no hay tratado en la ley de guerra, como por ejemplo, no hay tratado contra agresión que provee jurisdicción en los tribunales internacionales de justicia en caso de falta a eso. No hay un tratado en la ley de humanitario, lo que puede hacer un Estado en momentos de guerra. No hay nada de esto en el Tribunal Internacional de Justicia. Ahora, para los juristas en Sudáfrica, la única opciones que tenían era no demandar para nada o para demandar bajo el convenio de genocidio. Ahora, es su posición que tienen un caso sólido bajo el convenio de genocidio. El convenio de genocidio prohíbe una situación donde una población no podrá sostenerse y eso es claro lo que Israel hizo al usar las órdenes de evacuación que fueron impuestas a la población de Gaza, comunicándole a la población de Gaza de irse. ah, y claramente no hay manera para que la población se pueda sostener en otros lugares. Esa es la base del caso que presenta Sudáfrica. Ahora, Sudáfrica tiene que lidiar con una cláusula que aparece en el convenio de genocidio, donde dice que debe de haber una intención para destruir una población o una porción de la población. Y Sudáfrica tiene un caso bien pausable,
porque si hay condiciones que pueden traer la destrucción, claramente es lo que Israel ha hecho. Entonces, eso quiere decir que obviamente tiene una intención de destruir por lo menos una porción de la población. Entonces, Israel no tiene defensa con lo que se ha comunicado y lo que se ha dicho es en defensa a Israel, pero no es una respuesta válida contra el tema de genocidio. Y aunque Israel tiene el derecho de tomar las acciones que está tomando en Gaza, cual opino que no es así, no podría cometer genocidio. Entonces, vamos a tomar algunas preguntas. Sí. Muchas gracias, John. Me parece que has respondido a muchas de las preguntas que se han presentado y has proveído muy buen contexto para el caso que se está viendo en los tribunales internacionales de justicia contra Israel. John tendrá que salirse temprano de la llamada, entonces estamos tomando preguntas dirigidas hacia John. Ahora, John, hay preguntas en la función de preguntas y respuestas y quizás las puedo mencionar y las respondes a la manera que tú puedes. Primero que todo, organizaciones sin fines de lucro pueden presentar reservaciones a la Tribunal Internacional de Justicia. Ahora, ¿cómo los Estados Unidos puedes rendir cuentas en su complicidad de genocidio? Ahora, la tercera, que los tribunales no dijeron que no pueden matar a los residentes de Gaza con intención de genocidio. Sí, las ONGs pueden los tribunales pueden tomar una presentación por la ONG, pero no se vuelve como parte del archivo oficial. Los tribunales no necesariamente tienen que prestar atención a estos tipos de presentaciones por organismos no eh, gubernamentales, pero sí es permitido. Ahora, la otra pregunta fue, sí, si los Estados Unidos pueden ser llamados a la tribunal. La respuesta es no. No hay ninguna manera que el tribunal puede tener jurisdicción para demandar a los Estados Unidos. Hay una demanda que ha sido presentada dentro de los Estados Unidos por complicidad en genocidio. Ese caso ha sido rechazada por una corte federal en los Estados Unidos, pero aún sigue siendo una posibilidad. Y también existe esta muy importante pregunta sobre el contenido de la orden. La orden dice que Israel no debe de matar. Ahora la pregunta es, ¿eso significa que Israel es ordenado de no matar con intención de genocidio? Bueno, me parece que Israel está comunicando que sí hay intención de genocidio. Y esto también en el caso de Myanmar, para propósitos de este orden, la- los tribunales dicen no maten, pausa completa, y después podemos decidir si la matanza fue razones de genocidio o no. Pero por ahora, paren de matar, porque el continuar de matar eh,
empeora la situación. Y otros juristas al nivel internacional probablemente estarían en desacuerdo con lo que acabo de comunicarles, pero de esa manera es que lo he leído. En particular, regresando a lo que se comunicó en el caso de Myanmar, que fue una orden al gobierno de Myanmar de no matar. Um, Hay otra pregunta. ¿Cuál es la implicación del tribunal de no pedir cesar fuego? El tribunal no pidió cesar el fuego. Eh, Me parece que es visto como que Israel puede parar de come- cometer genocidio sin totalmente salirse siempre y cuando no mate a personas. Entonces, el retirarse no sería necesario para Israel, siempre y cuando paren de matar. Igual un tribunal no puede pedir con, eh, cesar con el fuego porque no tiene jurisdicción a jamás. Entonces, en principio, el tribunal podría pedir un retiro, pero no me parece que podrían pedir un cesar con el fuego, aunque esa fue la terminología usada por Sudáfrica. Sudáfrica pedía cesar con el fuego, Sudáfrica usaba ese lenguaje, pero me parece que realmente lo que Sudáfrica pensaba, pedía el retiro de Israel, pero los tribunales piensan que no es necesario el retiro para que Israel pare con la matanza. Y eso fue determinado el ministro de Sudáfrica, dijo, en orden para cesar con el fuego, Israel tiene que retirarse, pero los tribunales no tomaron ese punto. Ahora, la Convención de Genocidio no permite atraer a Estados Unidos a la Corte bajo eh, provisiones a nivel internacional. La, or- La jurisdicción universal permite para que los casos sean presentados en tribunales a nivel doméstico. Jurisdicción a nivel internacional no tiene que ver con el Tribunal Internacional de Justicia. Entonces, para responder a tu pregunta, sí está disponible para los estados bajo el derecho criminal doméstico de presentar una eh, prosecución o acusación contra los soldados oficiales que son responsables por cometer el genocidio. Ahora, eso está disponible a los tribunales de cualquier país en el mundo. Y también bajo jurisdicción universal, otros países pueden acusar a funcionarios eh, específicos de los Estados Unidos. Se puede hacer. Las leyes de genocidio probablemente da oportunidad para eh, comisión a funcionarios electos o partidos en particular. Se puede, Sudáfrica puede pedir el parar de bombardear a Gaza y parar con la destrucción de edificios. Sí, se puede pedir una nueva orden si la orden es infraccionada. Yo era uno de los juristas representando a Bosnia en los
noventas en la Tribunal Internacional de Justicia, que el genocidio que Bosnia enfrentaba, el tribunal presentó una orden provisional. Esta orden no fue respetada, entonces nosotros presentamos el caso de nuevo a la Corte y presentó su segunda orden, concretando la primera orden. Eso claramente se puede hacer por parte de Sudáfrica. Muchas gracias, John. ¿Tienes comentarios de cierre antes de ir a tu clase? Sí, no, muchas gracias. Es una problemática muy importante. Espero que hemos abordado los contenido básico. Todos deben de acostumbrarse a encontrar los documentos relacionados a estos asuntos. Son muy fácil de encontrar, por ejemplo, la Convención de Genocidio, para tener un mejor entendimiento de quién tiene una parte, quién tiene reservaciones, y también puede ver los tratados del secretario, les da toda esta información y es muy importante de encontrar esta información ustedes solos, porque hay tanta información errónea que uno encuentra en las redes y es importante ir a fuentes de información primarias. Con eso les quiero agradecer por su atención. Gracias, John. Eso fue excelente. Y agradecemos que esto ponga en contexto en este caso tan importante. Así que gracias. Próximo tenemos a escuchar Diga Díaz. Sí, muchas gracias. Comienzo ya. Eh, hola, hola, hola. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Voy a tratar de hacer una síntesis de aspectos histórico-políticos que pueden dar mayor comprensión a la ponencia que voy a desarrollar. Y cualquier pregunta, pues la dejamos para el final, ¿verdad? O precisiones, si en el desarrollo me las quieren hacer. Voy a ir llevándome por la guía de una, una, unas diapositivas. Bien, negociación de la paz en El Salvador. Eh, Vamos a... Hola, sí, hola. Vamos a pasar a la siguiente. Siguiente. Bueno, los antecedentes de lo que fue la guerra civil en El Salvador los podemos encontrar en muchas causas, ¿verdad? Es decir, si recorremos el hilo histórico del proceso en El Salvador, sus etapas, sus periodos, etcétera, vamos a ver que es una serie de acumulaciones de factores económicos, sociales, políticos, que llevaron que en el siglo XIX, en los albores del siglo XIX, tomando un punto de partida la crisis que llevó a, a que hubiera una explosión en El Salvador en el año 32, cuyas causas de esa explosión, esa insurrección campesina indígena, las podemos encontrar en la expropiación de las tierras de los ejidos que cultivaban pues los campesinos por los cafetaleros y también el momento de la depresión mundial y la falta de empleos, ¿verdad? Y también eh, la se gestaba una dictadura finales del año 31 cuando el vicepresidente de aquel momento le da golpe de Estado al presidente que era un liberal con ideas
socialdemócratas ya incipientes, ¿verdad? Araujo. Este que le da el golpe es un militar que se llama Maximiliano Hernández Martínez y asume la presidencia. Ese año hay elecciones en los primeros días de enero y roban el triunfo al que por primera vez participaba, que era el Partido Comunista Salvadoreño, fundado en el año 30. Días después se dan las capturas de algunos de ellos, como es Farabundo Martí, que fue capturado entre el 20 más o menos de enero, y 2 días antes prácticamente de la insurrección campesina, que fue el 22 de enero. Este es el primer etnocidio que se da cuando ahí la insurrección campesina de 30.000 indígenas fueron asesinados y colgados, ¿verdad?, en la región occidental. Ahí se instaura ya una dictadura que dura 60 años, pasando por distintas etapas, que es importante señalar, ¿verdad? Pero el régimen de Maximiliano Hernández Martínez dura 14 años, pasando por imponerse en una elección donde estaba prohibido que una reelección continua. Eso ha sido como de 100 años, que está prohibido en las constituciones diversas que han habido. El, el origen, vamos a tomar el punto de partida en los años 70, ¿verdad? Cuando se dan dos grandes fraudes, en el 72 y el 77, que violentan la decisión popular, que era por la oposición, ¿verdad? Había una gran alianza de todas las fuerzas políticas sociales contra los gobiernos de los militares, y en el primer caso, en el 72, se imponen, ¿verdad? Y a costa de expulsar a todos los que participaron al exilio, y comienza toda una situación de contra las libertades, ¿verdad? Más visiblemente de expresión, de organización. En el año 77 fue algo que fue muy grande, ¿verdad? La represión que hubo. O sea, hay unas masacres del 28 de febrero, se recuerdan en la historia. Ya habían comenzado una serie de masacres, de desaparecimientos, pero ya en el 77 al 79 el dictador Carlos Humberto Romero gobierna bajo estado de excepción, ¿verdad? Sí, suspensión de garantías, etc. Hasta que hay un golpe de Estado que lo depone, donde se configura una correlación incluida de fuerzas progresistas, una proclama de la Fuerza Armada, reforma agraria, se nacionaliza la banca, la exportación del café, es decir, hay una serie de medidas como que comenzaba otra etapa. Este golpe realmente fue respaldado inclusive por Carter, que era un demócrata que gobernaba Estados Unidos, que había suspendido la ayuda a El Salvador por país violador de derechos humanos. Pero esto dura poco, ¿verdad? Porque ya en el año 80 vuelven a venir otros militares, Duarte retorna del exilio, un demócrata cristiano, y empieza la junta cívico-militar, se va transformando verdaderamente en otra arma de la dictadura, ¿verdad? Y es el año que hay también un magnicidio en El Salvador al matar a Oscar Arnulfo Romero y a una serie de personas, demócratas, líderes, y la persecución, pues, de la iglesia se hace más grande, ¿verdad? Esto da origen que hay una recomposición de los agrupamientos, las alianzas, y surge el Frente Democrático Revolucionario en abril. Meses más tarde, las fuerzas guerrilleras que habían surgido en los años 70 y habían acompañado todos los procesos de lucha social principalmente, pero no estaba generalizada pues la lucha armada, surge el Frente Farabundo Martí con todas estas agrupaciones, eran 5 movimientos guerrilleros, y se funda el 10 de octubre del 80 y entra en alianza inmediata con el Frente Democrático Revolucionario. Desde que se hace esa alianza, se hace una proclama de un gobierno democrático revolucionario, se construye una comisión política diplomática para ofrecer una salida política a el conflicto que se avecinaba.
En ese momento ganan las elecciones los republicanos, Reagan, y ellos dicen que no, ¿verdad? Que no puede haber salida política. Y la oligarquía salvadoreña y el ejército pro-oligárquico, pro-imperial, dicen que tampoco, ¿verdad? O sea, se cerraron todas las vías del entendimiento. Y esto fue reconocido años más tarde, ya en los procesos de negociación, por el presidente de aquel momento de los años 90, 91, donde dice que ante la ONU, en una asamblea, estábamos en plenas negociaciones de paz, que la guerra no fue un invento o un producto de un conflicto este-oeste, porque había una visión antes, ¿verdad?, de que era la guerra en El Salvador, producto de la guerra entre Estados Unidos y Rusia, y la URSS en aquel momento. Pero no era así. Ahí mismo fue reconocido por este presidente que representaba la oligarquía, pues, y que le tocó firmar la paz, que la guerra fue la incapacidad, llegó hasta decir, de los que tenían el poder, ¿verdad? Los hilos del poder, porque no abrieron una salida de diálogo, de entendimiento, sino que en el año 80, 81, el inicio del 81, lo que dieron fue una respuesta militar, aplastar a las fuerzas insurgentes, que reflejaban a todas esas víctimas. Ya teníamos más de 70,000 muertos en todos esos años acumulados, pues particularmente en la década del 70, y más de 8,000 desaparecidos, muchos presos, habían como 6,000 presos, había mucha persecución y gente que se fue al exilio, y también gente que migró. Los procesos de migración es otra cosa que podemos ver en otro momento, pero las condiciones pues, que llevaron a ese estallido que generó, pues, digamos, el inicio de la guerra, fueron toda esa acumulación de víctimas, ¿verdad?, que se revelan, y todo el mundo también creía que esto iba a ser, yo incluida, una cosa rápida, ¿verdad?, que iba a posibilitar abrir una mesa de diálogo, pero no fue así. La apuesta de Reagan fue salida militar, de aplastamiento. Y, por otro lado, la oligarquía que veía en el diálogo traición, ¿verdad? Entonces, el factor que fue prolongando la guerra fue la visión de la salida militar a ese conflicto, que iba a hacer ver que el mismo año 81 que estalló la guerra, el 10 de enero del 81, eh, a los meses, en agosto, se dio la declaración franco-mexicana, donde se reconoce, ¿verdad?, por los dos gobiernos, que el FMLN es la fuerza política representativa del pueblo, sin la cual no hay solución, ¿verdad? Y la otra parte era que había que humanizar ese conflicto. A esa declaración franco-mexicana, que fue el 28 de agosto del año 81, se le fueron sumando otros países, ¿verdad? Y ellos pasaron a ser, pues, un factor que contribuyó que en las Naciones Unidas, ese mismo año 81, el 4 de octubre, el presidente Daniel Ortega leyera ante toda la asamblea una carta de FMLN y el Frente Democrático Revolucionario para que se abriera el diálogo, pero no tuvo mayor respuesta de los sectores de poder. Fue hasta el año 84, en el contexto de las gestiones que hizo el grupo de Contadora, que eran otros países que eran como terceros, ¿verdad?, que estaban gestionando con buena voluntad, Panamá, Venezuela, Colombia y México. Crearon condiciones para que se diera un diálogo con el recién electo gobierno de Napoleón Duarte, ya con elecciones, ¿verdad? Y se fue al primer diálogo el 15 de octubre del año 84 en una montaña en El Salvador, en un municipio donde concurrieron miles y miles de salvadoreños y la comunidad internacional, ¿verdad?, y la Cruz Roja Internacional. Ese diálogo tuvo un tercero en la mesa, que fue la Iglesia Católica progresista, ¿verdad?, de aquel momento,
con el arzobispo Rivera Damas, que se le conoce en la historia como el artesano de la paz. Y también estaba presente el que es actualmente el cardenal que ha nombrado el Papa Francisco para El Salvador, Gregorio Rosa Chávez. Ahí teníamos que discutir las causas de la guerra, pero nos enseñaron una constitución que fue hecha en contrainsurgencia en el año 83 y a la cual nosotros ya en las negociaciones de paz le hicimos reformas, ¿verdad? 38 reformas. Pero en ese momento se nos entregó la constitución para que nos acogiéramos y depusiéramos las armas. Y nosotros dijimos, aquí no hemos venido a discutir la rendición de nadie, hemos venido a discutir las causas que originaron la guerra, del militarismo, de la falta de libertades, derechos, etc. Ahí el diálogo al final lo que tuvo fue que la continuidad que se dio al mes siguiente, otra vez, y el Frente llevó una propuesta de reforma constitucional para quitarle poder a los militares y someterlos al poder civil. Pero la rechazaron a los 5 minutos y la guerra continuó. Hasta que volvimos a tener otro diálogo 3 años después, ya con la iglesia, pues en la Nunciatura Apostólica, hubo diálogo, hubo 2 comisiones que se formaron, pero fue interrumpido por unas matanzas que se hicieron al, al presidente de los derechos humanos. Y se suspendió el diálogo por parte de nosotros y no lo volvimos a restablecer hasta el año 89, cuando entró otro presidente Cristiani y habíamos ofrecido, pues, como tal, digamos, ellos ofrecieron en campaña el diálogo también. Pero ellos calculaban, ¿verdad? Porque había una gran presión también internacional, de la Internacional Socialista, los socialcristianos, de que diéramos cese al fuego sin acuerdos. Eso era muy difícil en octubre del año 89. Y en ese contexto, pues había voluntad de continuar dialogando. Ya estaba de observador la ONU, delegados del Vaticano, OEA, y siempre la intermediación era con la Iglesia Católica. Ahí estaban presentes también como intermediarios, el tercero que le llamamos en los conflictos. Estábamos en ese contexto cuando matan a toda una cantidad de obreros, una reunión que había de sindicato, que el 30 de octubre, y murieron cerca de 15, 20 sindicalistas. Entonces el Frente suspende el diálogo y dice que no va a volver a hablar hasta que no haya un contexto diferente. Precisando, precisando la situación, ¿verdad? Del recorrido. Nosotros lanzamos una ofensiva el día 11 de noviembre del año 89, cambiamos la correlación de fuerzas y volvimos a sentarnos hasta cuando hubo gestiones políticas diplomáticas y la voluntad de las Naciones Unidas por primera vez de sentarse como un tercero en una guerra civil interna, ¿verdad? Nosotros desde el momento que fuimos reconocidos, que yo explicaba al principio, por la comunidad internacional con la Declaración Franco-Mexicana, y se planteó también la humanización del conflicto, nos adherimos a los convenios de Ginebra y a su protocolo adicional sobre conflictos internos y fuimos muy respetuosos de todo ese proceso. Tuvimos también que responder a quien era la instancia que estaba pendiente de los convenios de Ginebra, que era la Cruz Roja Internacional, ¿verdad? Ahí hay toda una memoria escrita del rol que tuvo también la Cruz Roja Internacional y también todo lo que significó la humanización del conflicto, ¿verdad? El tratamiento a prisioneros, el tratamiento a heridos, todo eso se fue desarrollando y la Cruz Roja jugaba un papel central, ¿verdad? Para esta humanización, igual que muchos organismos de derechos humanos, y también, pues, las Naciones Unidas hacía parte de esto. Pero ya cuando es la ofensiva del 89 y posterior el inicio de las negociaciones de paz, 4 meses después, ya la ONU se involucra mucho más, ¿verdad?
y el secretario general Pérez de Cuellar contacta a un grupo de países para que sean su grupo de amigos del secretario, que son los mismos que estaban en Contadora, más España, y ya se salió Panamá. Entonces, el grupo de amigos estaba formado pues por México, España, Venezuela y Colombia, amigos del secretario, y van a acompañar todo el proceso que se inicia el 4 de abril del año 90, ya con las Naciones Unidas como intermediario. Y es la primera vez, como decía, que la ONU va a estar involucrada en un conflicto interno de guerra civil como el intermediario o a veces hasta mediador, ¿verdad? De ahí, yo que formé parte, ¿verdad?, desde el primer diálogo de La Palma, el año 84, le di seguimiento a los diálogos del 87, que fue uno, al diálogo del 89, que ahí fueron dos con Cristiani, y ya estaba yo en el 89 involucrada en la comisión negociadora y me involucro pues directo en las mesas, ¿verdad? A partir de Ginebra, donde en Ginebra nos trazamos los objetivos de la negociación, ¿verdad? Iban a ser 4. Superar el conflicto armado por la vía de acuerdos políticos. Esos acuerdos políticos iban a superar las causas que originaron la guerra civil. Otro objetivo era, con esos acuerdos políticos que superaran las causas que originaron la guerra, se iba a impulsar la democratización del país. Y también la plena vigencia de los derechos humanos, y eso iba a dar un producto que era la reconciliación entre las partes. Con esos grandes objetivos nos sentamos las partes en igualdad de condiciones con la mediación e intermediación de las Naciones Unidas, que iba a ser el vocero central de todas las reuniones, y hubo otro acuerdo importantísimo: no nos íbamos a levantar cualquiera fuera la circunstancia, y si había alguna crisis en las negociaciones, iba a haber un pequeño comité que se iba a formar entre las partes y el intermediario, las Naciones Unidas, para ver cómo salíamos, ¿verdad? Pero la promesa era no levantarnos de la mesa. Y así esos 2 años que duró la negociación fueron ininterrumpidos, ¿verdad? Y en medio de una guerra, ¿verdad?, porque la guerra no se paró para nada. La guerra continuó, ¿verdad? Las imágenes que ustedes están viendo en la exposición son de diálogo, ¿verdad? Ahí habla de Esquipulas II. Se me olvidó decirles que después de Contadora hubo otro esfuerzo de Esquipulas II, que fueron los presidentes de Centroamérica, como lo ven, y que contribuyeron al diálogo de la Nunciatura en el año 87. Esquipulas II contribuyó, ¿verdad?, a esos diálogos, pero nosotros no podíamos firmar la paz o hacer un cese al fuego si no se establecía realmente los acuerdos que erradicaran las causas, ¿verdad? Cuando se habla ahí de 2 comisiones de cese al fuego y la democratización, es lo que les decía que se había instalado, pero que se rompió pues esos diálogos en el 89 en el 87, por las causales de los asesinatos que hubieron a los líderes de derechos humanos, ¿verdad? Y posterior, les explicaba, la página siguiente, por favor, para que los compañeros vean, sí, propuestas electorales, ¿verdad? De posponer elecciones, también hicimos el diálogo en México, diálogo en Costa Rica, que son los que se abren con Cristiani, ¿verdad? En Costa Rica fue el último antes de la ofensiva. Pase la página posterior, por favor. La imagen. Movamos la imagen, por favor. Bueno. Aquí estamos retrocediendo. Adelante. Bueno, voy a seguir pues sin las imágenes porque ahí está la ofensiva que les explico, el grupo de amigos del secretario general y la negociación en Ginebra, ¿verdad?, donde se establece el formato, la mecánica y el ritmo de tiempo.
Ustedes ven también unas imágenes de los jesuitas aquí, ¿verdad? Eso fue en medio de la ofensiva, que los acusaron pues de estar favoreciendo la guerrilla y los asesinaron el 16 de noviembre, que fue otro genocidio, ¿verdad? Grande, que cuenta la historia. Aquí nosotros tuvimos muchos guerrilleros que murieron y también hubieron víctimas como los jesuitas y otros luchadores sociales, ¿verdad? Esa sangre que se derramó contribuyó, ¿verdad? Lamentablemente fue así, a que se abriera el proceso de negociación en abril, ya como les explicaba, con las Naciones Unidas y los países amigos, ¿verdad? Le estaba hablando también de la negociación en Ginebra, que creó el formato, la mecánica y ritmo de tiempo. Esto es muy importante porque además de establecerse los objetivos que se los expliqué, y las decisiones de no levantarnos de las mesas, de las dos delegaciones que se formaron, también le pusimos tiempos a eso, que iba a ser un año la negociación, pero se extendió 2 años por las situaciones de las correlaciones, las negativas a cambiar, hacer las reformas, etcétera. Y también hicimos consultas, ahí dice el formato, ¿verdad?, de la negociación, con sectores productivos, sociales, políticos, inclusive para definir la agenda, estuvimos en consulta, ¿verdad? Pasemos a la otra imagen, por favor. La agenda que se estableció en la negociación también fue muy peleada, ¿verdad? Porque nosotros planteamos Fuerza Armada, derechos humanos, sistema judicial, sistema electoral, reforma constitucional, el problema económico, y después estos temas, que son 6, que abarcan a todo el país, a toda la sociedad salvadoreña, venía lo que era la separación de fuerzas, la desmovilización del Ejército Nacional de la Democracia, del FMLN, y la reducción y depuración de la Fuerza Armada de El Salvador. Después, otro punto de la conversión del FMLN en partido político, el calendario de verificación de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y que fueron verificados por 2 instancias, la ONU y un organismo nacional que se llamó COPAZ, Comisión Nacional de la Paz. Y otros acuerdos que tomamos de implementación, como fue la creación de la Comisión de la Verdad, para ver cómo se dio toda la impunidad, ¿verdad?, los asesinatos, etcétera, en la guerra. Entonces, esto es muy importante porque esta agenda tuvimos que negociarla durante 8 días en Caracas, ya no fue en Ginebra, en Caracas, hasta que estuvieron de acuerdo, ¿verdad?, la otra parte. Nosotros teníamos mucha iniciativa para hacer propuestas, pues nosotros éramos los que queríamos cambiar, ¿verdad?, el régimen de país, el Estado salvadoreño, y los otros se negaban, ¿verdad? Era una correlación que se peleaba y las Naciones Unidas en medio, ¿verdad? Pasemos a la siguiente página, por favor. Es importante que veamos que el primer acuerdo, ¿verdad?, fue de derechos humanos en julio del 90. Ahí creamos un acuerdo político donde hablábamos de restablecer derechos de las personas, y ya no iban a haber presos políticos, que estaban proscritos los presos políticos, y que se iba a crear la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿verdad?, que también iba a crear una área, la Procuraduría de los temas económicos sociales, y toda su acepción, ¿verdad? Había áreas que iba a tener la Procuraduría de Derechos Humanos como una instancia de controlora, ¿verdad? Es decir, de los excesos que pudieran haber en el futuro. Y se acordó en julio del 90 que un año después iba a llegar el primer contingente de observadores para cómo se cumplía este acuerdo. Pero este acuerdo también se metió en un congelador para seguir las negociaciones, ¿verdad? Otro tema controversial fue la reforma constitucional del año 91. Estábamos en plena negociación, pero la Asamblea Legislativa en El Salvador, para cambiar artículos de la Constitución o hacer una nueva que no toque artículos pétreos de lo que ya está, necesita 2 asambleas consecutivas inmediatas.
Una que aprueba la reforma por 43 votos en ese momento, mayoría simple, a iniciativa de una propuesta de reformas que la redacta esa asamblea, y la siguiente inmediata que ratifica. Entonces nosotros, que estábamos en medio de acuerdos de paz, teníamos que elevar a rango constitucional todos los acuerdos en materia política, lo que hiciéramos respecto a la doctrina de la Fuerza Armada, a la nueva visión de inteligencia del Estado, a la nueva concepción de seguridad pública, a las instituciones que se creaban, a las reformas que experimentó todo el órgano de justicia, el sistema judicial, de cómo elegir y también las características que deben de tener los magistrados, los procedimientos y también la carrera de los jueces, para que hubiera pronta y debida justicia. Y también hicimos reforma a la nueva institución que iba a administrar y tener jurisdicción sobre lo electoral, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral. Y que todos los ciudadanos tuvieran derecho a verse en los padrones y los partidos a vigilar los procesos, quedando pendiente en ese momento todo lo que era aspectos de ley secundaria, que había un compromiso general de hacer el voto residencial desde el exterior, despartidizar todo el aparato electoral, etc. Y también hubieron otros acuerdos de pasarle la función de investigación a la Fiscalía y defensa de los intereses del Estado, y también la Procuraduría, también relacionada a la defensa de los pobres, ¿verdad? Entonces, una serie de reformas más que todo políticas, no tocamos lo económico. No porque no quisiera el Frente Farabundo Martí, presentó propuestas, sino porque no había correlación suficiente para hacerlo. Al igual que el tema del ejército, nosotros propusimos desde el año 90, desde la primera reunión, después de haber establecido la agenda, que trabó todo también esa propuesta, porque nosotros pedíamos la disolución de los dos ejércitos, que se retoma tiempo después, unos meses después, y que también lo tomó la ONU en un momento determinado, ahí por noviembre del 90, pero se perdió la correlación cuando ya estábamos en el debate de la reforma constitucional, y lo apremiante que era para nosotros que esa asamblea que finalizaba en el 91, en abril, pudiera hacer las propuestas de reforma y aprobar la reforma para que la siguiente, cuando ya firmáramos nosotros la paz, una forma de condición que poníamos para firmar la paz era que se ratificara toda esa reforma y así comenzar una nueva etapa ya en la verificación de los acuerdos, ya estando ratificadas las reformas constitucionales que iban a amparar la nueva institucionalidad y también la nueva legalidad que se empezaba a construir. Tuvimos crisis en el desarrollo de los acuerdos, sí. Bueno, se nos hizo un embudo también en todo ese proceso. En septiembre del 91 no se miraba el final del túnel, ¿verdad? Ni para la parte del gobierno, ni para la parte del FMLN, a dónde íbamos a ir, cuáles eran los topes, ¿verdad? Es decir, hasta dónde íbamos a aceptar nosotros y hasta dónde iba la otra parte. Y ahí jugó un papel importantísimo también las Naciones Unidas. Ya ellas habían jugado papeles importantes proponiendo hasta documentos, como fue el caso de los derechos humanos, como fue el caso de seguridad pública, y ahí es donde entran los aspectos de mediación, ¿verdad? Entonces, superamos esa crisis, ¿verdad? Entonces, ni nosotros íbamos al socialismo, porque quiero decirles que en una mesa de negociación no se resuelve el programa de los partidos o de la revolución, ¿verdad? Sino lo necesario para superar, ¿verdad?, una dictadura militar y que nos permita seguir luchando por correlaciones en los proyectos políticos. Ahí era resolver el tema del fin de una dictadura militar y el inicio de un proceso democrático. Esta negociación terminó el 31 de diciembre con todo un paquete, pues, que abarcaron todos los puntos de la negociación, incluido el tema económico-social, que solo fue una plataforma, ¿verdad?, básica para, digamos, ayudar, ¿verdad?, a que en el campo, donde fueron las zonas conflictivas, se hiciera un desarrollo económico, y a dar una plataforma de crear un foro
para seguir luchando por una serie de aspectos que contribuyeran a enfrentar la pobreza, etc. Así terminamos las negociaciones aquel 31 de diciembre del año 91 para amanecer 92. A las 12 de la noche no habíamos terminado aspectos que tenían que ver con la reinserción de los combatientes. Y el secretario general de la ONU, Perete Cuellar, paró el reloj y dijo, sigamos la negociación, ¿verdad? Fue hasta las 2 de la mañana en que se suscribe el acuerdo de contenidos, ¿verdad? Que ya no se iba a tocar. Y seguimos en enero discutiendo lo que fue la separación de fuerzas, el calendario de implementación de los acuerdos, la verificación de acuerdos, quiénes lo iban a hacer, y también pues los tiempos de transformación del frente a partido político. Todo eso se discutió en enero hasta llegar al 16 de enero, que fue cuando se suscribió la paz. Es importante pues que se conozca. Pasemos a la otra imagen. Y ahí los acuerdos pues fueron suscritos el 16 de enero, como tal, ¿verdad? Y con presencia de Yabutros Gali, que era el nuevo secretario general que entró el 1 de enero. No lo pudo suscribir, ¿verdad? El que nos había acompañado 2 años, Perete Cuellar, pero hacía el manejo de las Naciones Unidas. Y estuvieron como testigos garantes México, los amigos, ¿verdad? España, Colombia, Venezuela, los presidentes firmaron, ¿verdad? Esto fue muy importante. Esto es la historia pues, de los acuerdos. De ahí vino todo lo que fue la implementación, que pasó por que se dio una ley de reconciliación, que estableció las libertades nuevamente, el retorno, la sacada de la cárcel por las ideas, ¿verdad? La gente, todos los presos políticos, pero decía esa ley de reconciliación que los que fueran señalados por la Comisión de la Verdad, que todavía no había presentado su informe cuando finalizó el conflicto, finalizó el conflicto el 15 de diciembre del 92, cuando ya era irreversible para nosotros volver al pasado, ¿verdad? Decíamos, todos los acuerdos nos van a llevar al proceso de democratización, el fin de la dictadura militar. Ya se había empezado el proceso de reducción, ¿verdad? Todo el 92, y de depuración del ejército. La nueva doctrina venía, ¿verdad? Con la ratificación de las reformas constitucionales. Entonces, para nosotros era el inicio de un proceso democrático que se comenzaba, ¿verdad? Entonces, la ley de reconciliación sacó a los presos, etc. Y la Comisión de la Verdad se instaló en junio del 92, pero su informe lo presentó hasta marzo del 93, donde habían 3 tipos de las recomendaciones, para que los que se fueran señalados después de 28,000 denuncias y 44 casos que se estudiaron, el 82.7% era responsabilidad del Estado, los cuadros de la muerte, los grupos paramilitares, y un 2.7% era responsabilidad de la guerrilla, y un 10% no se sabía, había que continuar investigando. Pero ahí se dieron recomendaciones, pues, de que los que fueran señalados con nombre y apellido no iban a participar en cargos, tenían que ser separados. También se dieron recomendaciones de reparación, de resarcimiento, y también se hicieron recomendaciones, pues, de que, que todo eso, pues, de reparación de las víctimas, etcétera, iba a tener un presupuesto y que la cooperación iba a dar un 1%. Pero el gobierno de Cristiani rechazó el informe de la Comisión de la Verdad. La Fuerza Armada dijo que nunca iban a cumplir eso. La Corte Suprema dijo que jamás iban a aceptar renunciar, ¿verdad? Los magistrados y bastantes jueces. El Frente aceptó el informe, pero dijo que no solo podía cumplir una parte, ¿verdad? Entonces ellos, cuando vieron ese informe, la ley de reconciliación de enero del 92 la echaron a un lado, y me refiero a ellos, al gobierno, ¿verdad? En ese momento. Y presentaron una ley de impunidad que se llamaba la Ley de Amnistía Total para la Consolidación de la Paz en marzo del 92, que vino a echar a un lado pues todas las recomendaciones, etcétera, de la Comisión de la Verdad,
y estuvo vigente en El Salvador hasta el 2016, que lo volvió inconstitucional, la sala de lo constitucional del 2016, y mandó a crear una nueva ley de reconciliación, ¿verdad? Basada en la verdad, en la memoria, la justicia, la reparación y no repetición. Bueno, eso es más o menos. Cuando ya el 93, 94, se participó en el 94 por primera vez en elecciones. Hemos participado 11 veces en elecciones después de la firma de la paz. Esta elección que acabamos de librar en el año 2024 ya no se hace siguiendo los prototipos de las anteriores elecciones que permitieron precisamente que ya no hubieran fraudes, que ya no hubieran robos de las elecciones, ¿verdad? Y siempre bajo reglas derivadas de los acuerdos de paz. Esa misma regla hizo que el actual régimen llegara a las elecciones y triunfara en el año 2019 con reglas claras, ¿verdad? Hoy estamos viviendo un momento difícil porque los recuentos ahorita todavía no terminan porque hubo una evidencia pues de fraudes electrónicos, ¿verdad? Y también manuales, ¿verdad? Porque se han encontrado papeletas regadas, las cajas, y ayer empezó el escrutinio final y la OEA misma que reportó y todos los observadores han pedido pues una total transparencia. En ese debate se está actualmente El Salvador, ¿verdad? Pero quiero hacer ver que en estas 10 veces que habíamos participado, 11 veces, era en lo legislativo y 7 veces en lo presidencial, ¿verdad? Fue una disputa los primeros años porque el gobierno con el que firmamos la paz del Partido Arena ganó otras 3 elecciones continuas en el 94, ¿verdad? Ya estaban gobernando cuando firmaron la paz, que habían ganado la elección del 89, después el 94, después el año 1999, después en el año 2004. Entonces, 4 periodos en que no había mayor compromiso con el cumplimiento de acuerdos, pese a que las Naciones Unidas estuvieron verificando acuerdos de paz desde el año 92 hasta como el 97, 99, y luego con distintas modalidades, ¿verdad? Primero era ONUSAL, después fue MINUSAL, después fue un equipo del secretario general, después fue el PNUD, ¿verdad? Que ese terminó y siguió, ¿verdad? Y como nosotros teníamos un relator especial para derechos humanos desde el año 80, ese relator sí siguió hasta el año, quiero ver, 1997. También estuvo el relator de derechos humanos. Es decir, mientras se arraigaban todos los acuerdos, ¿verdad? Y se educaba, ¿verdad? Para a la población y sobre todo se iban cumpliendo las grandes reformas que iban a volver irreversible la paz, ¿verdad? La paz duradera, firme que se había pactado. Pero también COPAS, que era una instancia nacional donde estaban todos los partidos políticos representados, y también estaba la ONU y la Iglesia Católica como observadores y las dos partes. Entonces ellos estuvieron vigentes, activos, en las mesas elaborando las leyes que se derivaban de las reformas que se hicieron en la Constitución, las organizaciones que iban a tener un respaldo de leyes que surgieron, las nuevas instituciones, estaban pendientes, ¿verdad? Estaban elaborando y eso iba a la Asamblea, porque en esa COPAS estaban los partidos que tenían representación en la Asamblea Legislativa. Y así fue como las nuevas autoridades derivadas de los acuerdos de paz, tanto para el órgano judicial, derechos humanos, fueron surgiendo en los años 90. Quiero hacer ver de que el Frente Farabundo Martí llega al gobierno en el año 2009, tuvo 2 periodos consecutivos, es el partido que pide perdón, ¿verdad?, al pueblo por los abusos del poder que fueron señalados por la Comisión de la Verdad en nombre del Estado salvadoreño, y comienza a un tratamiento con las víctimas, crea 2 mesas, la mesa digamos, de reparación a las víctimas y la mesa para encontrar niños desaparecidos en el conflicto armado, y también el siguiente gobierno del Frente, que a la cabeza está un suscriptor de la paz, Salvador Sánchez Serén, empieza a crear una serie de espacios de consejos, consejo de seguridad,
consejos del desarrollo económico, de la educación, etc. Y genera una condición con las Naciones Unidas en el año 2015 de crear acuerdos de segunda generación, ¿verdad? Y sientan a todos los partidos que tenían representación en la Asamblea, estoy hablando del año 2015, 2016, y empieza un proceso de concertación que deriva en 180 acuerdos. A todo eso se le llamó acuerdos de segunda generación con los auspicios de Naciones Unidas y con participación pues, del gobierno salvadoreño que facilitaba y un grupo de personas que eran de la sociedad civil que contribuían, ¿verdad? De nobles, ¿verdad? Sí, de personas que no eran partidarizadas, sino que podían tener una visión más objetiva, también estaban involucrados, ¿verdad? Entonces, esos 180 acuerdos que fueron entregados a Salvador Sánchez Serén como presidente de la República y firmante de la paz, fue en mayo del 2019. Ya había ganado el actual gobierno, Bukele, y él los desconoció, ¿verdad? No quiso cumplir ese acuerdo que tenía, como decimos, la bendición de la ONU, pero y esa experiencia tan rica que produjo hasta leyes en El Salvador, como la ley integral del Sistema Nacional de Salud, fue rechazado, ¿verdad? Y conste que en esos partidos que participaron, que fueron 6 que tenían representación en la Asamblea, estaba el partido a través del cual ganó las elecciones él, Gana, y otro aliado, ¿verdad? Pero lo rechazó porque su partido Nuevas Ideas no tuvo representación. Ese producto, pues, no lo hemos podido implementar, pero es una cosa muy rica porque estaba en salud, educación, economía y finanzas, seguridad pública y fortalecimiento de las instituciones derivadas de los acuerdos de paz y otras que habían surgido para el control de transparencia en el país, como era el Instituto de Acceso a la Información Pública y también el Tribunal de Ética Gubernamental, y también tenía otras que ver con probidad, ¿verdad? Que es la parte que no pactamos en la paz de instancias de transparencia, ¿verdad? Sino que esto fue posterior. Ahora, ¿qué pasa en El Salvador, verdad? La narrativa que se ha creado respecto a los acuerdos de paz es que la lucha fue una farsa, que la guerra civil fue una farsa entre criminales de los partidos Arena, FMLN, y también que los acuerdos de paz son un pacto de corruptos, ¿verdad? Esa narrativa le lleva a destruir los monumentos de la reconciliación, a negar la historia, a no reconocer el papel heroico de los pueblos, ni a los organismos internacionales, ni a la ONU, ni a los gobiernos que participaron en todo el proceso, al negar toda la historia de lo que hubo, ¿verdad? Y los roles que cada uno jugó en su momento. Y todo esto le sirve a él para hablar de una nueva narrativa, ¿verdad? Como hay que hacer una nueva democracia, para violar sistemáticamente todos los acuerdos de paz, dándole roles al ejército más allá de lo que le da la Constitución, a la seguridad pública, no escuchando a la Procuraduría de Derechos Humanos, sometiendo a través de control mayoritario que alcanzó en la Asamblea en el 2021, somete a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Es decir, porque había una independencia, ¿verdad? Que no venían las listas de casa presidencial y ahora él pone gente sin requisitos constitucionales, ¿verdad? Y los quita haciendo un juicio político y sin causales constitucionales. Igual hizo con el fiscal. Entonces, todo esto, instancias judiciales están supeditadas, ¿verdad? Al órgano ejecutivo, y ahora que controla la Asamblea igual es la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte de Cuentas, y todo funciones a los organismos de control de transparencia. Entonces tenemos una situación de autoritarismo y de control del Estado, y con nuevas formas neofascistas, porque ha vivido en estos últimos 2 años bajo régimen de excepción el país. Ya habían momentos cuando fue el COVID, que él implementó medidas de emergencia, autorizado por la Asamblea de la Emergencia, pero él metió el régimen de excepción también con apoyo de otros partidos. Tuvo 3 veces el régimen de excepción, pero como dice la Constitución, por corto tiempo, ¿verdad?
Entonces estamos en un momento que se han desmontado prácticamente los acuerdos de paz, ¿verdad? Y nos avecinamos a un momento muy difícil, ¿verdad? En donde se han respetado los poderes legislativos, cuando mañana se van a cumplir precisamente 4 años en que entró con el ejército, usó el ejército para querer obligar a los diputados que, digamos, autorizáramos la negociación de un préstamo relacionado con el control territorial, pero que él en realidad en ese momento ya tenía un pacto con pandillas, cosa que está demostrada totalmente, ¿verdad? Eh, por investigaciones, inclusive al fiscal que quitó en el año 2021, es porque estaba siguiendo la investigación que le llaman catedral, que era el pacto con pandillas. Pero bien, meterse a la Asamblea Legislativa en el 2020 fue un golpe del Ejecutivo al órgano legislativo, ¿verdad? Esto fue censurado por la Corte Suprema de Justicia, la comunidad internacional. Y ya 2 años después, que tiene el control del Congreso, a partir de que ganó la mayoría en la Asamblea Legislativa, quita la sala de lo constitucional, le da un golpe de Estado y le da un golpe al fiscal, ¿verdad? Porque ya digo que sin razones y procedimientos constitucionales, ¿verdad? Todo está en orden en una constitución y hay procesos y procedimientos. Por eso también él fue muy censurado a nivel mundial. Y ahora que está en el régimen de excepción por el combate a las maras y pandillas a partir de un rompimiento de pacto, pero con nuevas modalidades, ¿verdad? Lo está haciendo. También ha tenido a todos los organismos internacionales encima, han llegado relatores especiales, han llegado, bueno, resoluciones de la Corte Interamericana, ¿verdad? Pidiendo audiencias, etcétera, y señalando los temas de los jueces, el relator de los jueces, el relator de las detenciones arbitrarias, porque en esos 76.000 que ha capturado en 2 años, acusados todos de maras y pandillas, hay gente inocente. De 100 gente que captura, quizá 40 son inocentes, y los otros que no pueden ser pandilleros, pero como no hay proceso, ¿verdad? Todo se ha alargado, los tiempos procesales, porque suspendió 10 garantías constitucionales. Entonces, en todo eso, los organismos internacionales han estado encima. Se han presentado a las reuniones de Ginebra, cuando se reúne la Comisión de Derechos Humanos, escritos sobre las condiciones políticas de El Salvador a través de la Asociación Americana de Juristas y de otras instancias, y también en los temas económicos sociales, ¿verdad? Porque actualmente vivimos una situación económica que es ahora el principal problema del pueblo, ¿verdad? Antes era la seguridad y ahora el tema que se ha agravado es el alto costo de la vida, el desempleo, la migración continúa. Entonces las condiciones objetivas se han agravado de la población, pero la gente dice, me siento segura, pero una seguridad a un costo de una violación sistemática de derechos humanos y una violación a lo que es la justicia, ¿verdad? El concepto de justicia pronta y debida, eso no existe en El Salvador, porque le aplican a todo mundo la suspensión de 10 garantías a nivel nacional. Hay otros países que hablan de régimen de excepción por zonas, por lugares, etcétera, pero esto es nacional, ¿verdad? Entonces, este régimen lo ha utilizado en la campaña, ¿verdad? Porque también ha pedido el voto para más diputados, porque dice que el resto de partidos va a soltar a los delincuentes y va a suspender el régimen de fascista, el régimen de excepción, y vamos a volver como antes, ¿verdad? Que haya inseguridad, ¿verdad? Cosa absurda, porque nadie quiere soltar a los delincuentes pandilleros o a los que nunca ha capturado, que son los de delito de cuello blanco, porque esto también se enmarca en una gran corrupción que hay, que hasta de 7 años, 8 años después los van a investigar, dice todo lo que se usó en la pandemia, o posteriores que ha quitado debidos procesos de licitaciones, etcétera. Entonces, pero esos de cuello blanco también deberían estar presos. Y los que nosotros decimos que deben de salir son gente inocente. Ya sacó un 10%. El año pasado 7.000 diciendo, es que esta gente estuvo el día equivocado, la hora equivocada, en el lugar equivocado, y se lo llevaron preso. Y la policía también se puede equivocar en este combate, dice. Pero imagine lo que es soltar 7.000 personas, ¿verdad? Por inocencia el año pasado, o lo que es bajo su custodia,
se han muerto más de 225 personas. Lo que está hoy, este día, en circulación en redes, es que el señor Mason, uno que era el jefe de inteligencia de él, ha muerto, ¿verdad? Hace días se los informaron a la familia por las torturas que le hicieron, ¿verdad? Una foto que se veía como que estaba enajenado, porque era el de la inteligencia, ¿verdad? Y impunemente informan a las familias, se murió la persona. Entonces ellos también tienen un proceso, creo que Amnistía Internacional ha presentado denuncia ante la Corte Penal, porque nosotros estamos adscritos, ¿verdad? Nos adherimos con todos los poderes en el 2016, el 3 de marzo del 2016, el gobierno de aquel momento, dirigido por Sánchez Serén, se adhirió, ¿verdad?, a la Corte Penal Internacional y ratificamos las enmiendas que había hecho Kampala. Es decir, lo que no hemos hecho es una ley específica, ¿verdad?, para cómo se aplica el convenio de lo que le llamamos el Estatuto de Roma en El Salvador, ¿verdad? Ahí está, no se ha aplicado nunca. Pero Amnistía, como nos hemos adherido, ¿verdad?, ha llevado todos los casos de ejecuciones sumarias que se han dado, más de 225 casos, y CONCE también no se han sumado los niños, ¿verdad?, los bebés que han muerto en la cárcel de mujeres debido a las condiciones que hay. Ya estábamos hacinados, teníamos 37,000 presos allá por el año 2022, en marzo, pero ahora ya tenemos casi 100,000 presos, con esos más los 70,000, 76,000 que ha capturado, rebasan las cárceles, ¿verdad? No hay condiciones. Ha creado otra cárcel, ¿verdad?, donde es el centro de confinamiento, los terroristas, ¿verdad? Allá hay un montón ya, que esos están con cadena perpetua, porque sumar las penas, los cómputos de suma, han dado hasta por 170 años, ¿verdad?, que lo que viene a ser, no es decir que tiene cadena perpetua, pero en la vida real es eso y la pena de muerte, porque está prohibido en El Salvador esas dos cosas, pero en la vida real se aplican con estas situaciones. Entonces, él dice que es la persona, mucha gente se siente segura, y él dice, bueno, lo que del ego, ¿verdad? Y lo hago como un legado a la humanidad, al mundo, porque es el presidente más cool, es la seguridad, ¿verdad? La seguridad es meter presa a la gente, porque no se atacan las causas que originan la delincuencia. No hay debida justicia, no hay respeto a derechos humanos. Las condiciones socioeconómicas se han agravado y son precisamente las cosas que generan delincuencia. Entonces, ¿dónde está la sabiduría, pues, de esto? Y bueno, y para colmo ahora, en estas elecciones, amigos, amigas, para terminar, sella, ¿verdad?, con broche de oro, lo que ya no había en El Salvador, ¿verdad?, fraudes electorales. Como les digo, hemos pasado procesos, 11 procesos de elecciones legislativas y municipales y 7 procesos de elecciones presidenciales, ¿verdad? Y nunca había habido, desde que se firmó la paz, un fraude de semejante envergadura, el fraude que le llamamos nosotros virtual, ¿verdad? Porque fue con sistema electrónico como tal en el exterior, y fue adentro también con sistema electrónico y con pérdida de cajas, etcétera. Entonces, yo les voy a socializar más tarde el informe de la OEA, que es un organismo internacional para América, para el sistema interamericano, pero que vale la pena porque ellos son expertos en observaciones, ¿verdad?, más otras cosas que se pueden denunciar y los propios, la situación que se está dando, ¿verdad? Pero ha tenido felicitaciones. Es que miren, solo para terminar, allá nadie niega que Bukele iba a ganar, ¿verdad?, porque se veían las encuestas, etcétera. Lo que no se admite es que, como él decía, que en el Congreso, que lo ha reducido de 84 diputados a 60, él iba a tener 58 o 59, solo su partido, solo iba a haber uno de oposición. ¿Y qué es lo que se ha quebrado? En lo que decía la Constitución, el sistema de representación plural, ¿verdad? El país es republicano, democrático, es representativo por la pluralidad democrática que ha habido. Y era un sistema de conteos de residuos y de cocientes. Y así se colaban los pequeños partidos para tener una representación de minorías y mayorías en un Congreso.
Ahora con el fraude que ha implementado en el exterior y adentro, él lo que quiere tener es 58, 59 parlamentarios y que solo uno sea de oposición, barridos todos los partidos, ¿verdad? Por el sistema del conteo o sea, que estos fraudes comenzaron desde hace días, cuando en tiempo que ya no se podía hacer reforma, hizo la reforma, ¿verdad? Y una de ellas fue reducir diputados y cómo se iba a contar y utilizar el método Jones para el control. Entonces, estamos viviendo un momento que yo lo caracterizo como el desmontaje de los acuerdos de paz, ¿verdad? Como la negación de la historia, de lo que un día sucedió, y es lo que tenemos que recuperar, ¿verdad? Porque el pueblo también está en lucha, no está pasivo, está luchando por los pocos hilos de democracia que quedan para no enfrentarnos a un paso más de una dictadura política neofascista, o fascista, como le quieran llamar, y que se basa en su posición económica neoliberal a favor de la oligarquía salvadoreña. Ellos mismos, como clan familiar, quieren ser oligarcas, son empresarios. Nadie tiene nada contra los empresarios, pero sí que no a costa de violentar todo, ¿verdad? Y también nepotismo familiar, también tenemos el populismo y la corrupción, ¿verdad? Son características del actual régimen. Pero ¿cómo se vende en el mundo? Como el más cool y el que acabó con la inseguridad a costa de toda esta violación sistemática. Nosotros nacimos para luchar, compañeros. Seguimos luchando y seguimos enfrentando, pues, jurídicamente, políticamente y con formas diversas socialmente, también esta lucha. Viene una época de más terror, de más cohibición, porque ahora aquel ejército que nosotros reducimos a 20,000 efectivos después del proceso de lucha que hubo en El Salvador y que se había mantenido y que se sometía al poder civil, ahora la idea es llevarlo a 40,000 y reducir a la seguridad pública, darle funciones de seguridad pública a los militares. Y si él tiene la correlación suficiente, va a reformar la Constitución, va a derogar todas las reformas que no sean pétreas y va a crear su muñeco y su diseño, acabando pues con aquello que luchó y conquistamos con mucho esfuerzo el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Ante esa situación, ya no hablemos de los símbolos, ¿verdad? Porque los símbolos lo está destruyendo y al negar la historia puede incluso cambiar las currículas escolares y poner que toda esa lucha fue una lucha de criminales y no entre los roles de las Naciones Unidas, todos los roles de los que participaron los puede cambiar, ¿verdad? Eso, pero como dicen los pueblos, vuelven y la historia se vuelve a construir desde los pueblos de sus luchas. Aunque él quite los monumentos, aunque él rompa y le pega fuego, como en un día las dictaduras militares hasta el Nuevo Testamento quemaron, hasta la foto de San Romero, que es el santo del mundo, quemaron, pueden volverlo a hacer con los documentos que son fundacionales de la nueva etapa que se volvió a reinstalar para nosotros la República con los acuerdos de paz, pero algún día volveremos a restaurar, a retomar el rumbo de la historia y a la memoria. A eso vamos, es nuestra lucha. Hay muchas responsabilidades de los que pactamos la paz en todo esto. Sí, creo que sí, que debemos de educar más al pueblo en todo lo que era la memoria histórica para que no tan fácilmente se la compren ahora las nuevas generaciones a Bukele, que es el creador de todos los cambios, de todas las cosas. Si tuviéramos memoria, no olvidáramos de dónde venimos y no cometiéramos el error de darle un rol político a la Fuerza Armada y de destruir las instituciones democráticas, ¿verdad? Porque aquí hemos combinado varias generaciones, que es nuestro problema actual. La generación que nació en la guerra, de 12 años, ahí nació mi hijo en la guerra, yo estaba embarazada cuando estalló la guerra. Los que nacieron después que firmamos la paz, la última década del siglo pasado, que son hijos de la guerra, y ya vamos sobre 3 décadas post, ¿verdad? Del siglo XXI. Ya pasamos los 2010, 2020 y ahora estamos entrando ya, llevamos 4 años para la tercera década. Entonces, ¿cómo
Como eso se olvida tan fácilmente lo que pasaron 60 años bajo dictaduras, pero son las labores de precisamente de la memoria histórica. Aquí termino. Muchas gracias. Sí. Perdonen. Ah, sé que los intérpretes tienen que ir. Quiero agradecerle a Nidia por su trabajo único, su presentación única. El próximo programa en la Academia del Pueblo va a ser jueves el 22 de febrero. Va a la Nación Unida y desafíos estructurales para lidiar con las luchas del pueblo. Va a ser Koyo Koran, Dinuela Luz y Naya Yamar. Va a recibir avisos y un enlace de Zoom para que puedan venir, para agradecer a todos, para apoyar la academia eh, para hablar con puristas, progresistas a través del mundo. Les vemos en la próxima clase.